Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ex Machina en viajes dimensionales por razones desconocidas, el desafortunado Shul viajó a No Game No Life Zero y se convirtió en un Ex Machina. Después de darse cuenta de su situación, Shul comenzó su lucha por sobrevivir en esta copia del infierno. Afortunadamente, ya sea suerte o algo más, se encontró con un cadáver, el cadáver de un viajero en el tiempo, y obtuvo de él el sistema. Se detectó un nuevo host, enlace exitoso, bienvenido al sistema de cruce dimensional, ¿quieres iniciar el dispositivo extradimensional? ¿Necesito decir más? Ante la única posibilidad de supervivencia, Shuer activó el sistema sin dudarlo. Lanzadera dimensional, comienza. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 10. Campo de batalla 2. El meteorito dorado que volaba hacia Karna también atrajo la atención de los demás. Ya fuera el gobernante que se apresuraba al lugar de la ceremonia, o la combinación de sables negros que se dirigía en la misma dirección, o el sacerdote en la iglesia, las fuerzas negras en la fortaleza y todos los civiles que aún no se habían quedado dormidos. Sin excepción, todos fueron testigos de esta extraña escena de un meteorito cayendo a la Tierra. ¿Esta gente no tiene conciencia de que la guerra del Santo Grial es un ritual secreto? Shizuhie miró el meteorito dorado que caía del cielo y las comisuras de su boca se crisparon levemente. Creo que este tipo de cosas no se pueden mantener en secreto, por mucho que lo pienses, sonido de masticar comida de todos modos. Ustedes los magos tienen muchos trucos, como hipnotizar a la gente común. La voz que venía a su lado finalmente hizo que Leon-Hye suspirara con impotencia, y luego se giró para mirar a su compañero que estaba comiendo mientras caminaba. ¿Cómo? Lo que Mordred sostenía en sus brazos era una bolsa de comida comprada en un puesto de comida callejera. Por supuesto, el dinero fue donado por Leon Robery. Para que su sirviente no pareciera demasiado especial al caminar entre la multitud, Leon-Hye también le compró a Mordred un conjunto de ropa moderna que se adaptaba a su gusto estético a sus expensas. ¿Has estado comiendo todo el camino, no te sientes lleno? Shizuhie aún recordaba que la otra parte había estado comiendo sin parar durante todo el día, e incluso él estaba sorprendido por su apetito. ¿De qué estás hablando? El hambre es un gran enemigo. Mientras hablaba, Mordred agarró algo de comida de la bolsa de papel y se la arrojó a la boca. Aunque nosotros los sirvientes no necesitamos comer, comer es una especie de disfrute después de todo. Al escuchar los comentarios de Mordred, Leon-Hye se sintió lleno de resentimiento, pero cuando pensó en la apariencia miserable de la otra parte ayer, Leon-Hye no dijo nada más al final. Olvídalo, mientras seas feliz. ¿Qué es eso? Un hombre gordo y rubio, con una pequeña barba bajo la nariz, miraba con asombro el cielo nocturno, que hacía tiempo que había vuelto a la calma. También presenció con sus propios ojos la escena del meteorito cayendo a la Tierra y quedó profundamente conmocionado. El nombre del hombre es Gold Mujik Yugdo Millennia. Sí, el nombre solo es suficiente para explicar su identidad. Es un miembro de la familia Yugdo Millennia, y también uno de los maestros del lado negro en esta guerra del Santo Grial, el maestro de Black Saber. Pero en ese momento no estaba en la fortaleza, sino que viajaba por el desierto con sus sirvientes. Sin duda, este comportamiento es algo muy peligroso. Por supuesto, la razón por la que se atrevió a hacer esto no fue solo por su confianza en sus sirvientes, sino que había una razón más importante. Rescata a Ruler e intenta traerlo de regreso a la fortaleza. Por supuesto, Negro descubrió que Rojo quería detener a Ruler, y también tenían ideas sobre este árbitro. Así, nació el plan de rescatar a Ruler y traerlo de regreso, y tratar de usar esto para convencerlo de unirse a nuestro campamento. El ejecutor de este plan fue asignado a Gold, razón por la cual Gold se encontraba en ese lugar en ese momento. Maestro, un objeto desconocido se acerca aquí a gran velocidad, por favor escóndase detrás de mí.
Justo cuando Gold se sorprendió, la voz de su sirviente de repente sonó en su mente. Discurso cerrado. De repente, una bola de magia apareció junto a él, y en un instante, un hombre alto y delgado de cabello blanco que sostenía una espada a dos manos estaba junto a Gold. Si miras con atención, puedes ver que el hombre está mirando una dirección vacía con una expresión seria, y el arma en su mano ya está preparada para enfrentar el ataque. Variado. Gold estaba a punto de regañar a la otra parte por aparecer de repente, pero lo que sucedió después le hizo tragarse las palabras que estaban a punto de salir de su boca. Porque ante su vista, un objeto negro se dirigía hacia él y los demás a una velocidad extremadamente extraña. Justo cuando Gold estaba a punto de sentarse en el suelo con miedo, una gran espada plateada apareció frente a él, bloqueando el camino de la sombra negra. Estallido. El fuerte viento se llevó el gordo cuerpo de Gold. Afortunadamente, el punto de aterrizaje era una hierba suave, por lo que no sufrió demasiados daños, pero el dolor de caer al suelo fue real. Saber qué pasó. El humo levantado por el impacto bloqueó por completo la visión de Gold, lo que provocó que inconscientemente quisiera preguntarle a su sirviente sobre la situación. Pero esta vez, no escuchó inmediatamente la voz de su sirviente. En cambio, se oía el sonido del hierro chocando y el parpadeo constante del fuego producido por la fricción en el humo. Gold comprendió inmediatamente la situación, pero justo cuando estaba a punto de levantarse y apoyar a su sirviente, de repente sintió un escalofrío en el cuello. Este cambio repentino provocó que Gold, que originalmente estaba en pánico, se pusiera rígido de repente. Advertencia: no te muevas. Al escuchar el sonido que venía detrás de él, Gold supo lo que estaba sucediendo. Ahora me siento como si alguien me hubiera secuestrado. Se esforzó por reprimir el miedo en su corazón, utilizó plenamente su cerebro y comenzó a pensar en qué hacer a continuación. En las circunstancias actuales, saber definitivamente no podría venir a salvarlo a tiempo. Debido a que fue lanzado por el impacto de la espada hace un momento, su posición actual está a casi 20 metros de su sirviente. Aunque esta distancia no es mucha para un Servant, Saber también se enfrenta a un poderoso enemigo en este momento. El sonido de la lucha constante por sí solo era suficiente para contar toda la historia. El enemigo no era fácil de enfrentar. Ahora lo único que puedes hacer es salvarte. ¿Pero cómo salvarse? Sintiendo el frío que venía de su cuello, Gold pudo notar que el objeto frío era algún tipo de arma afilada. En esta situación, si hiciera cualquier movimiento, la otra parte podría cortarle la garganta inmediatamente. El tiempo se acababa, y aunque Saber derrotara a su oponente o no, su situación no podía cambiar. En este momento solo puedo confiar en mí mismo. Pensando en esto, Gold tragó la saliva que secretaba en exceso debido al nerviosismo. Pase lo que pase, primero debes estabilizar a la otra parte. Como no te mató inmediatamente, debe tener otros propósitos. Él así lo pensó. Tranquilo. Sin embargo, justo cuando dijo una palabra, el arma afilada que originalmente estaba contra su cuello de repente se acercó. Al sentir el calor en su cuello, la suerte de Gold se hizo añicos sin piedad. Comprendió que si intentaba hacer algo de nuevo, podría morir en el acto. No hay forma de comunicarse y ninguno de los dos puede hacer nada. Gold se sentía extremadamente aterrorizado al sentir que su vida estaba en manos de otros. En ese momento tenía muchas esperanzas de que alguien viniera a salvarlo. Él no quería morir aquí humillado. Después de calmar a los rehenes, Shuel ya no miró al hombre gordo frente a él que temblaba de miedo. Sus ojos siempre estaban puestos en el sable negro. Sus ojos no quedarán oscurecidos por el polvo y el humo. Entre el humo, el espadachín blanco y la sombra negra siguieron luchando. La espada gigante de color blanco plateado generaría un fuerte viento de espada cada vez que se balanceara. Aunque la sombra negra era pequeña, sostenía en su mano una espada púrpura que era completamente inconsistente con la forma de su cuerpo. La pelea entre los dos fue vista claramente por Shuul, quien estaba observando desde una perspectiva de terceros, tanto el hábil espadachín de cabello blanco como el poderoso espadachín negro. Cada golpe de la espada púrpura era poderoso y pesado. Después de intentar interceptarlo varias veces al principio sin éxito, Saber no tuvo más opción que evitarlo y contraatacar durante el remate del ataque del oponente. Sin embargo, cada contraataque fue perfectamente bloqueado por el oponente que levantó su arma en varias posturas extrañas. La pelea entre los dos hombres se convirtió gradualmente en una exhibición de contraataques entre sí.
pelearon de un lado a otro, con dos estilos diferentes de habilidades y una gran diferencia de tamaño, pero lograron hacer que la pelea fuera difícil de predecir. No importaba quién fuera, nadie pudo sacar ventaja en este enfrentamiento. ¿Pero es esto realmente así? La respuesta dada por Shul es no. Porque la figura negra que estaba peleando con Black Saber era uno de los clones de Shul. PS. Ya estoy de vuelta, jajaja, porque después del examen físico decidí tomarme unos días libres antes de empezar a codificar nuevamente. Por supuesto, también actualizaré diariamente después de eso. Pero la buena noticia es que todos los valores físicos ahora son relativamente estables y todo se mueve en una buena dirección. Salvo algunos problemas, se puede decir que la recuperación es buena. Espero que me podáis perdonar por no actualizar estos días. De hecho, he estado pensando si debería o no tomarme unos días libres a principios de cada mes, solo como vacaciones. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 11. Operación multiproceso. Así es, el que lucha contra Saber es uno de los clones de Shul, e incluso este Shul que secuestró a Gold es el mismo. En realidad, el propio Shul no vino aquí. Ya sea en Karna o aquí en Gold, todos eran simplemente clones de Shul. Entonces, ¿dónde está el verdadero Shul ahora? Nadie lo sabe y es probable que nadie lo sepa. La batalla continuó y ni el sable plateado ni el atacante negro mostraron signos de fatiga. Es comprensible que Saber, como Servant, pueda durar tanto tiempo. Después de todo, el cuerpo de un sirviente no puede ser visto desde una perspectiva ordinaria. Sin embargo, la fuerza física del atacante superó con creces la imaginación de Saber y Gold. Gold quedó sumamente sorprendido cuando vio a las dos personas peleando incansablemente. Fue porque estaba familiarizado con el poder de los sirvientes que pudo ver el horror del atacante. Fue capaz de luchar de ida y vuelta con Saber. ¿Podría ese tipo ser el Saber del lado rojo? Gold hizo esta suposición porque vio la espada púrpura gigante en la mano de la otra parte. Después de todo, este tipo de arma básicamente pertenece a Saber. Con el paso del tiempo, Saber en el centro del campo de batalla fue descubriendo poco a poco las pistas de este conflicto. Porque desde el mismo comienzo del encuentro, en ese breve enfrentamiento, también pudo saborear algún significado del ataque del oponente. El oponente ni siquiera utilizó toda su fuerza. Por supuesto, él mismo no utilizó toda su fuerza en ese momento, pero esto no era un concepto, porque podía sentir vagamente que el propósito de la otra parte no era matarlo. Pero otro tipo de cosas, simplemente querer competir conmigo mismo. Fue realmente confuso decirlo, y Saber estuvo de acuerdo en que estaba sorprendida de lo que estaba sintiendo. El primer movimiento de Reim fue claramente mortal, pero debajo de cada movimiento no había mucha intención de matar. El enemigo frente a él era como un lago tranquilo. Pase lo que pase, no podrá causar ni una sola onda en la superficie del lago. Es raro. Muy raro. Saber había visto innumerables tipos de enemigos, pero ninguno de ellos lo hacía sentir tan extraño como el enemigo que tenía delante. Sin embargo, aunque su corazón estaba lleno de dudas, Saber no desaceleró sus movimientos. Sus manos todavía balanceaban la espada de plata. Porque aparte de esos puntos que lo confundían, la fuerza de este enemigo también lo hacía sentir difícil. Esta es una de las razones por las que eligió luchar de ida y vuelta con el oponente. No es que no quisiera acabarlo rápido, sino que no podía. Otro choque de armas. El humo que los rodeaba ya había desaparecido hace tiempo debido a la pelea entre ambos. Bajo la brillante luz de la luna, el feroz enfrentamiento en el desierto era particularmente notorio. Este lugar no está lejos de la fortaleza del clan Eugdominenia y todavía está bajo la vigilancia de los familiares. Esta es también una de las razones por las que Saber está dispuesto a seguir perdiendo el tiempo con la otra parte. Al fin y al cabo, si continuamos alargándolo, la situación solo se volverá cada vez más favorable para nosotros. Espero que el amo haya escapado. Esto es lo que pensó en su corazón. Desde el comienzo de la batalla, Saber no tuvo tiempo de prestar atención a la situación cercana debido al feroz ataque del enemigo, pero también sabía que su maestro había salido volando por el impacto. Ahora que había contenido al atacante, el escape de su amo de regreso a la fortaleza no tendría obstáculos. Podía esperar un rato y probablemente llegarían refuerzos. Pero es muy extraño. El maestro ya debería haber regresado al castillo, pero ¿por qué no ha enviado ningún mensaje nuevo? Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de pensar más, la enorme espada púrpura que venía hacia él trajo sus pensamientos de vuelta a la batalla actual.
sable, y justo después de esquivar otro ataque, la voz de su maestro finalmente volvió a sonar en su mente, lo que sin duda tranquilizó a saber, quien estaba preocupado por su maestro, a pesar de que él y su maestro no tenían una relación amistosa. Sin embargo, el tono del maestro era un poco extraño y era un tono que contenía un toque de miedo. Saber se sintió un poco extraño por esto, pero no lo tomó en serio. Ella simplemente asumió que la otra parte no se había calmado completamente después de escapar de regreso a la base. Ahora esperaba la siguiente orden del maestro. Usa tu noble fantasma. Exclamación de cierre. En la carretera por la noche. Por una de esas carreteras de noche circulaba una camioneta. En la parte trasera de la camioneta iba una mujer rubia con una coleta gruesa detrás de ella. Un par de ojos morados miraban fijamente el cielo nocturno. En ese momento, la atmósfera originalmente pacífica fue interrumpida por un objeto que irrumpió repentinamente. Sobre el cielo, un meteorito dorado apareció de repente en el cielo nocturno. Una expresión de sorpresa apareció de repente en el rostro de la mujer rubia, y sus ojos siguieron de cerca la trayectoria del meteorito. Entonces, como si recordara algo, la mujer cambió su confusión e inmediatamente saltó al costado del auto y se colgó junto a la puerta. El conductor en el asiento del conductor inevitablemente se sorprendió al ver lo atrevida que era la mujer. Señorita, es muy peligroso que haga esto. Siéntese, por favor. Mientras el conductor conducía, sus ojos se movían de un lado a otro entre el rostro de la mujer y la carretera frente al coche. Originalmente, aceptó llevar a la otra parte debido a la solicitud de esta. Si ocurriera un accidente de seguridad por este tipo de cosas, eso no sería aceptable. Quiero bajarme de aquí. La mujer habló, pero el conductor no lo hizo inmediatamente porque eso no servirá. Estamos en medio de la nada. Si te dejamos aquí, ¿qué pasa si corres algún peligro? Pero a pesar de la persuasión del conductor, la mujer que estaba colgada de la ventanilla del coche permaneció impasible. Después de escapar, el padre de Hyu Yanlin Chulinguo continuó hablando con rostro firme. Gracias por su ayuda. Mientras decía esto, un brillo extraño apareció en los ojos morados de la mujer. De alguna manera, el conductor que todavía estaba tratando de persuadir a la otra parte de repente pisó el freno. El coche se detuvo definitivamente al costado del camino. Después de que la mujer recogió su equipaje en el coche, se despidió y agradeció simplemente al conductor. Después de ver el auto regresar, la mujer se sintió aliviada por alguna razón. En ese momento, en el ambiente originalmente tranquilo, de repente se oyó un sonido nítido de pasos detrás de la mujer. Ella respiró profundamente y se giró para mirar a la persona que venía por detrás. Erling Puerro pregunta: ¿eres el gobernante? Era una voz un tanto infantil. La mujer se sintió un poco sorprendida, pero no lo tomó a pecho. Ella solo pensó que era la voz del visitante disfrazada por magia. Pero cuando realmente vio la apariencia de la persona, quedó atónita. PS. Gracias por su comprensión. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 12. Contacto. Al observar la apariencia de la persona frente a él, el gobernante no podía considerarlo un maestro sin importar nada. Y fue una gran coincidencia que después de la sorpresa inicial, Ruler recobrara el sentido y descubriera que la otra parte en realidad no era un maestro, y mucho menos un sirviente. Es muy intrigante que la niña que está frente a mí conozca su identidad. Ruler entrecerró los ojos y observó atentamente a la extraña chica. Aunque la otra parte no es participante de esta guerra del Santo Grial, ya que conoce mi identidad, al menos es alguien que conoce el mundo de la magia. El gobernante no bajaría la guardia simplemente porque la otra persona fuera un niño. De hecho, el niño que tenía delante podría ser en realidad un anciano que había vivido durante un período de tiempo desconocido. Al fin y al cabo, ¿quién puede decirlo con seguridad acerca de los magos? Sin embargo, aunque todavía estaba cautelosa, Ruler no ignoró la pregunta del extraño. Ella le respondió a la otra parte honestamente. Sí, de hecho soy el gobernante. Me pregunto qué quieres de mí, hermanita. Pero aunque era una pregunta, el tono de voz de la otra parte era más bien una declaración. Además, Ruler no tiene ninguna razón para ocultar su identidad, al menos cuando se enfrenta a alguien que sabe la verdad, no necesita ocultarla deliberadamente. Además, el oponente no ha mostrado ninguna hostilidad hasta ahora. En este caso, el gobernante seguramente responderá con buena voluntad. Interrogación de cierre. Shiwer inclinó la cabeza y miró con curiosidad el rostro de la mujer rubia frente a él. Quedó un poco sorprendido por la reacción de la otra parte.
Había revelado claramente la identidad de la otra parte directamente, pero este sirviente no tuvo ninguna reacción adicional y admitió directamente la identidad. Aunque todavía se mostraba algo cauteloso, se preguntó si la otra parte lo estaba subestimando demasiado. Después de todo, él era bastante consciente de su apariencia. ¿No es suficientemente sospechoso que alguien como él de repente revele la identidad de la otra persona? Sí, la vestimenta de Shul que se encontró con este gobernante era diferente a la de los clones que lucharon con los sirvientes. Se quitó la misteriosa capa que ocultaba toda su apariencia y volvió directamente a la vestimenta moderna que usaba en el primer mundo. Después de todo, no necesitaba disfrazarse. Después de todo, su identidad fue expuesta, lo que no tuvo ningún efecto en Shul. Él no era de este mundo en absoluto. Pero ahora, Shul no muestra su apariencia original. Él todavía está en piel humana para interactuar con Ruler. ¿Qué ocurre? Como Shul no respondió durante mucho tiempo, Ruler no supo qué decir por un momento. Era obvio que la otra parte de repente vino a mí y me explicó su identidad, pero después de que lo admití, no tomó ninguna otra medida. Excepto por la mirada de duda con la cabeza inclinada. ¿Dije algo raro? Acabo de reconocer mi identidad. Pero de nuevo, obviamente eres tú quien habla de manera extraña, así que ¿qué clase de hábito extraño es ese? Al ver que Shul aún no había respondido, Ruler se sintió cada vez más confundido. Recordatorio: el maestro rojo envió un sirviente para matarte. Esta breve frase reveló una noticia que sorprendió a Ruler. ¿Por qué? Matar al gobernante y a él mismo no debería tener ningún sentido. ¿Podría ser que el equipo rojo tenga algún secreto inconfesable? Pensando en esto, retiró sus pensamientos y miró a la persona frente a ella con una cara seria. Esta niña parecía saber muchas cosas y podía sentir que la otra parte la estaba esperando en el camino que debía tomar. ¿Quién eres? ¿Por qué viniste a mí? ¿Cuál es tu propósito al darme esta noticia? Mientras hacía esta pregunta, los ojos del gobernante se llenaron de. Sin embargo, Shul no respondió la pregunta de Ruler, sino que continuó explicando más. Negro también envió sirvientes para repeler al sirviente rojo, con la esperanza de ganar tu amistad confiando en el $, solo para atraerte a su campamento. Los ojos del gobernante se abrieron de par en par. Ella nunca había esperado que en esta extraordinaria guerra del Santo Grial, ambas fuerzas la atacarían al mismo tiempo. La única diferencia es que un lado quiere conquistarme, mientras que el otro lado quiere matarme. Lo que la sorprendió aún más fue que la persona que le dijo esta información era una chica extraña que no tenía nada que ver con la guerra del Santo Grial. No, hay que decir que la muchacha que conocía tal información probablemente no era una persona ajena. ¿Cómo supiste ese tipo de noticia? El gobernante no creyó del todo las palabras de la otra parte. Después de todo, todas las noticias venían de la boca de la otra parte, y era imposible confirmar si era verdadera o falsa. Respuesta: porque nosotros los hemos interceptado. Variado. Justo después de que Shul dijo esto, Ruler descubrió que el meteorito dorado, que originalmente estaba colgado en el cielo, había cruzado secretamente el cielo sobre sus cabezas y había caído al suelo frente a ellos. Se oían ruidos ensordecedores y terremotos muy fuertes, que se oían desde muy lejos, en el camino. Shul ignoró la vibración del suelo y se mantuvo firme en el suelo, pero Ruler no tuvo tanta suerte. La amplitud de la vibración era demasiado grande, lo que le dificultaba mantener el cuerpo estable. Ella tuvo que ponerse en cuclillas en el suelo para no caerse. Un rayo de luz blanca apareció en la distancia en dirección al otro lado del campo, y el rico poder mágico atrajo inmediatamente la atención de Ruler. Eso es un noble fantasma. Al mismo tiempo, Ruler vio que el objeto en la cabeza de la persona frente a ella, que originalmente pensó que era un tocado, de repente se desdobló y un anillo colorido apareció de repente en la parte superior de la cabeza de la niña. El viento aullaba y el ambiente originalmente sin viento de repente se llenó de corrientes de aire caóticas, y la posición de Shue era el centro de este fuerte viento que apareció de la nada. En ese momento, Ruler, que ya había notado que algo andaba mal, ya se había retirado una distancia, dejando su equipaje a un lado del camino, con los ojos fijos en cada movimiento de la otra parte. Sin embargo, la tormenta era tan fuerte que no podía abrir los ojos. Tuvo que poner sus manos delante de sus ojos para poder echar un vistazo. Su cabello dorado volaba en el aire salvaje. Y su atuendo original hacía tiempo que había cambiado, de ropa informal a una armadura medio cubierta. Poder cambiar entre ropa casual y armadura en cualquier momento es una habilidad esencial para todos los sirvientes.
Un asta de bandera apareció en la mano de Ruler, pero ella quedó cegada por el flujo de aire y no pudo encontrar la figura del oponente inmediatamente. En ese momento, también se dio cuenta de que el visitante tenía malas intenciones. Justo cuando todavía estaba tratando de disipar la influencia del flujo de aire, un objeto de repente la golpeó en el costado. Ella giró rápidamente la cabeza para comprobarlo y vio a un extraño hombre de cabello blanco con armadura dorada y medias que sobresalía del pozo que acababan de cavar. El gobernante miró al recién llegado con curiosidad, y el recién llegado también notó su mirada y miró. En ese momento, sus miradas se cruzaron y reconocieron la identidad del otro. ¿Eres el Lancer del equipo rojo? Al mismo tiempo, cuando Ruler se sorprendió por el recién llegado, Shul también le dio la bienvenida a un recién llegado. Recordatorio 1, tu progreso es un poco lento. Al escuchar las palabras del visitante, Shul simplemente se encogió de hombros. Refutación: esta noche no es el día final, y nosotros no necesitamos estar demasiado obsesionados con la eficiencia, no. 4. Después de decir eso, Shul se dio la vuelta y miró a la persona que estaba a su lado, que se parecía exactamente a él. PS. Si hay algún problema, por favor indíquelo. Si efectivamente es mi error, definitivamente lo corregiré. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 13. El gobernante inútil, no puedo refutar eso. Después de escuchar lo que dijo el No 1, el No 4 pensó en ello y finalmente dio esta respuesta. Sí. Al ver que el número 4 también estaba de acuerdo con el punto de vista del número 1, una sonrisa feliz apareció en su rostro. Además, no hay necesidad de ocultar su identidad en este mundo. Ustedes son como yo, con una cara seria y un tono especial al hablar, como si hubiera abierto una charlatanería. Después de la comunicación inicial, el No 1 comenzó a quejarse. Pero era evidente que el No 4 no quería seguir escuchando e interrumpió directamente al No 1 que seguía parloteando. Recordatorio: si tienes algo que decir, puedes comunicarte directamente por el canal. Este es un campo de batalla y la misión tiene prioridad. Después de decir esto, el número 4 desapareció del lugar. Al mismo tiempo, se escuchó nuevamente un rugido proveniente del Lancer que iba delante. Era el sonido del número 4 entrando en batalla con Karna nuevamente. Los dos chocaron, y debido a que la energía cinética inicial del No 4 era extremadamente alta cuando entraron en contacto, el cuerpo de Karna se levantó del suelo por el empujón del oponente y se vio obligado a volar muy atrás con el No 4. Aquí solo quedaron el No 1 y el gobernante. La salida del No 4 no afectó la magnitud del huracán. Ruler todavía estaba hecho un lío en el viento, y el sonido de la conversación anterior se mezcló con la tormenta y no llegó a sus oídos. Ella no sabía quién era la figura que llegó aquí en el viento hace un momento. Ella solo sabía que la persona vino aquí persiguiendo al Lancer del equipo rojo. Además, la otra parte parecía conocer a la persona que le había dado mucha información. Durante el breve intercambio entre el N1 y el N4, Ruler tampoco se quedó de brazos cruzados. Después de descubrir que la persona que la golpeó era el Lancer del equipo rojo, inmediatamente le preguntó sobre toda la historia. Sin embargo, Lancer no resolvió sus dudas, pues ni siquiera el propio Lancer sabía lo que había sucedido. Justo cuando Ruler quería saber más, la persona del otro lado se movió. La persona que persiguió a Lancer hasta aquí se lo llevó consigo. Aunque con la partida del hombre, el fuerte viento que originalmente la había dejado tan cegada se había vuelto mucho más débil, aunque la escala seguía siendo igual de exagerada, afortunadamente Ruler ya podía mantenerse firme en semejante tormenta. Y en ese momento, también dedujo la situación general de la experiencia de Lancer. ¿Quién eres y por qué estás interrumpiendo la guerra del Santo Grial? La gobernante levantó su lanza y se preparó para la batalla. Ella miró la figura en el huracán y preguntó. ¿Quién eres? Esta fue la tercera vez que Ruler repitió las palabras en menos de una hora. El resultado esta vez fue el mismo que las dos veces anteriores. Shul No 1 no respondió a esta pregunta. ¿Por qué todos sois iguales a mí? En ese momento, el número 1 meneó la cabeza con una sonrisa impotente en su rostro. Recordatorio número 1, deja de perder el tiempo. En ese momento, una voz sonó en el canal No 1 en el momento justo. No había duda de que era la voz del propio Shuer. Este repentino comentario dejó atónito al número 1 por un momento, y luego dejó de lado su actitud tranquila. Está bien, ahora que he hablado. Mientras decía esto, una bola de energía azul apareció en su palma. Era un diminuto condensado de energía con un radio de menos de medio centímetro.
Debido al huracán, Ruler no vio sus movimientos con claridad, pero aún así notó el movimiento mágico. Corrección: quiénes somos no es importante, y nuestro propósito no es interrumpir la guerra del Santo Grial. Esa fue la voz que el número 1 en el viento guió deliberadamente a los oídos de Ruler. El número 1 finalmente estuvo dispuesto a responder la pregunta de Ruler. El poder del espíritu del viento debería ser capaz de hacer este tipo de cosas. Mientras hablaba, el cuerpo del número 1 se elevó lentamente hacia el cielo junto con el huracán. Pero tal respuesta no pudo convencer a Ruler, porque lo que hizo la otra parte fue intervenir en esta guerra del Santo Grial. Pase lo que pase, incluso por el bien de su trabajo, Ruler debe eliminar aquellos factores inestables que puedan perturbar la guerra del Santo Grial. En este caso, la única opción es luchar. Sin esperar a que el número 1 hiciera el siguiente movimiento, Ruler tomó la iniciativa y lanzó un ataque. Ejerció fuerza con sus pies, saltó alto desde el suelo agrietado, y el poderoso empuje le permitió ignorar el fuerte viento omnipresente, y se precipitó hacia la cosa que ya había flotado alto en el cielo a una velocidad rápida. El gobernante comprendió que en esta situación, las simples palabras no serían suficientes para convencer a la otra parte, y la única salida era luchar. No importa cuál sea el propósito de la otra parte, mientras quieran interrumpir la guerra del Santo Grial, ella hará todo lo posible para derrotar a la otra parte para mantener la estabilidad de la guerra del Santo Grial. Vaya, realmente me lo ofreció por iniciativa propia. Sin prestar atención al Ruler que se acercaba a gran velocidad desde abajo, el número 1 en el aire simplemente recuperó con calma la información sobre Ruler. Por supuesto, antes de que ocurriera la acción, la información relevante sobre los personajes ya se había hecho pública en su canal, y todos los clones habían obtenido uniformemente la información proporcionada por el organismo original. Y el número 1 asignado a Ruler naturalmente registró toda la información de la otra parte antes de partir. Nombre real: Juana de Arco. Ocupación: gobernante. Fuerza muscular B, durabilidad B, agilidad A, magia A, luz C, resistencia mágica X, descubrimiento del nombre verdadero B, juicio divino A, revelación A, cualidades de liderazgo C, santidad B. Toda la información sobre el oponente está en manos de Shul. Hay que decir que, como gobernante, las habilidades que posee el oponente le otorgan una gran ventaja en las batallas de sirvientes. El reconocimiento de nombre verdadero puede identificar directamente el nombre verdadero de un sirviente y toda la información, a menos que el sirviente tenga un noble fantasma similar que pueda ocultar su propia información. El juicio divino está dirigido a la habilidad pasiva de los sirvientes. Esta habilidad le otorga al gobernante el derecho de lanzar 2 golpes de los sellos de comando sobre todos los sirvientes que participan en la guerra del Santo Grial. Por supuesto, esto se calcula por separado de los sellos de mando del maestro. Los dos no son lo mismo y no pueden ser reemplazados uno por el otro. Y los datos del panel también son bastante buenos. Pero para ser honesto, para Shuel, Jeanne d'Arc es mucho menos atractiva que otros sirvientes en esta guerra del Santo Grial. Su objetivo es el noble fantasma. Y el tesoro de Juana de Arco le era prescindible. El noble fantasma Luminosité Eternelle y el noble fantasma Lapucelle. Los efectos de estos dos son realmente buenos. Mi señor está aquí convierte la resistencia mágica de nivel X en defensa física del mismo nivel. Esto significa que después de usar este noble fantasma, el objetivo otorgado por el noble fantasma obtendrá una resistencia física y mágica de nivel superior casi invencible. En comparación, la doncella santa del loto carmesí es incluso más simple y brutal, y puede lanzar ataques que pueden destruir todo, pero el precio es que después de usar este tesoro, Juana de Arco también perderá la vida. Para ser honesto, independientemente del daño específico de este ataque destruir todo, el propio Shul tiene una variedad de métodos de ataque poderosos. Para decirlo más claramente, mi señor aquí es solo un tesoro que mejora la defensa. Aunque la inteligencia dice que es equivalente a la invencibilidad, Shuer también está convencido de que esta supuesta invencibilidad no es tan buena como su propia no entrada. El no pasaje original del Ex Machina es una poderosa habilidad defensiva, y también tiene la propiedad de que cuanto menor sea el área de cobertura, más fuerte será la capacidad defensiva. Después de que el sistema fortaleció la cubierta de fósforo de la bandera 8 pintura completa, Shuer puede resistir cualquier ataque incluso si cubre completamente todo su cuerpo con ella. Así que al final, esta Juana de Arco no tenía ningún valor para él. La razón por la que envió a su clon para contactarlo fue simplemente por su condición de sirviente. Hablando de eso, a diferencia de otros sirvientes, el cuerpo de Juana de Arco en este momento también es algo especial. Su cuerpo es de carne real.
Ella fue convocada en la forma del cuerpo de otra persona, lo que significa que bajo la piel de este sirviente, hay una persona común e inocente. Aunque la inteligencia dice que cuando la guerra del Santo Grial termine y Juana de Arco se vaya, o si Juana de Arco muere en el camino, el cuerpo de esta inocente persona, por mucho daño que haya sufrido, será restaurado a su estado original y trasladado a la fuerza a un lugar seguro cercano. En pocas palabras, no importa lo que sufra Juana de Arco, no afectará al dueño original de este cuerpo. Pero aún así, Shuel tuvo que tomar este asunto en serio, por lo que le ordenó específicamente al número 1, que estaba a cargo de Juana de Arco, que fuera gentil. Después de todo, aunque puede recuperarse de cualquier herida, su ataque está fuera del alcance de este mundo. Después de todo, impulsado por su conciencia, Shuel no quería dañar a personas inocentes. En ese momento ya había llegado Juana de Arco. Extendió una mano y con la otra levantó el arma, dispuesta a apuñalar, como si quisiera dispararle al número 1 desde el aire. Ante esta situación, las acciones del no 1 fueron realmente tranquilas y sin prisas. Simplemente se movió casualmente y esquivó directamente las habilidades de lanzamiento del oponente. Mirando a Juana de Arco que estaba en caída libre debido al ataque fallado, número 1 inmediatamente arrojó la bola de energía en su mano a la figura que caía al suelo. Tienes suerte porque tu situación especial te impide sufrir demasiado. El número 1 así lo pensó. Dian Kai Carpeta, la esfera azul que voló hacia Jeanne a gran velocidad se alargó gradualmente a lo largo del camino y finalmente se convirtió en una cadena de color negro intenso con una cuchilla en forma de diamante en el frente. Esta cadena oscura voló hacia Juana de Arco en una trayectoria similar a una serpiente, y ante los ojos atónitos de esta última, se enredó en el brazo del otro que sostenía el asta de la bandera. PS. No actualicé ayer por otra cosa, lo siento. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 14. La misma persona aparece en los ojos de todos en mitad de la noche, la fría compañía tenía prisa. Una voz femenina ansiosa se escuchó en la fortaleza del lado negro. ¿Qué? ¿Quieres decir que el tío Gold fue atacado? Sí, esta es la información que obtuve del familiar. Ella era una muchacha delicada con cabello largo y castaño. Debido a su defecto físico, solo podía sentarse en silla de ruedas durante todo el año. En ese momento, ella estaba mirando al joven de cabello largo y aspecto tranquilo sentado al otro lado de la mesa con una mirada preocupada en su rostro. La conversación de ahora obviamente vino de estas dos personas. El nombre de la niña es Fiore Fulvige Eudombrenia. Como su nombre lo sugiere, ella también es una maestra y la maestra de Archer Negro. El hombre sentado frente a ella no era otro que su seguidor, Archer, Chiron. ¿Puedes descubrir quién es el enemigo? No puedo. Pero lo más probable es que lo haya hecho el sirviente rojo. Después de todo, esta era la guerra del Santo Grial, y Chiron nunca había considerado si el ataque podría haber sido llevado a cabo por otra persona. Entonces, el tío probablemente se encontró con el Servant que el equipo rojo envió para asesinar a Ruler. Principalmente. Fiona respiró profundamente e intentó lo mejor que pudo calmarse. Pero la expresión en el rostro de la muchacha estaba llena de preocupación, y Chiron lo vio todo. Según las imágenes enviadas por el familiar, podemos ver que el atacante y Saber están en igualdad de condiciones. Por lo tanto, tenemos razones para creer que el oponente probablemente sea Saber, del equipo rojo. Dicho esto, Chiron volvió a mirar a su maestro. Por supuesto, es posible que las otras clases del oponente hayan invocado personajes poderosos. ¿Y qué hay del tío Gold? ¿Cómo está? Esto era lo que preocupaba a Fiona, sin importar cuál fuera el motivo. Después de todo, si Gold era asesinado por el oponente en este ataque, entonces su lado probablemente se convertiría en el lado desfavorecido con la pérdida de un hombre. No lo hemos encontrado, pero Saber sigue arrastrando al atacante. Quizás ya se haya escondido en un lugar seguro bajo la protección de Saber. Chiron analizó racionalmente la situación actual y le respondió a Fiona con sinceridad. Y al final de cuentas, aunque desde su punto de vista personal la personalidad de Gold era realmente desagradable, al menos ahora seguían siendo compañeros de equipo. En esta guerra del Santo Grial, sería mejor evitar una situación en la que el propio poder de combate se redujera tanto como fuera posible. No te preocupes, hemos enviado gente para apoyar a Saber. ¿En serio? ¿Puedo ayudar también? Al escuchar que su maestro también quería ir a apoyar, la expresión de Chiron se conmovió. Aunque su maestro tiene un don para la magia, ella también está enferma después de todo, por lo que solo puede moverse en silla de ruedas todo el día.
Fiona también vio el significado de la expresión en el rostro de Chiron. Ella podía comprender las preocupaciones de su sirviente, pero no era tan débil como parecía. No te preocupes, soy muy fuerte. Cuando dijo esto, una sonrisa muy segura apareció en el rostro de la niña. Es cierto, el talento de Fiona para la magia es realmente excelente. Aunque el precio es que sus piernas son inútiles a partir de ahora, también puede usar disfraces mágicos para compensar esta deficiencia. Al ver a un maestro tan confiado, Chiron finalmente no tuvo más opción que sonreír suavemente. Tu voluntad. ¿Se han interrumpido las acciones de Lancer? En la puerta de la iglesia, el sacerdote miró hacia la noche y preguntó a la dama de negro que estaba a su lado. Sí, esa es la imagen que me envió el familiar. Semiramis dijo esto y presentó la imagen que obtuvo del familiar al padre Shiro. La figura negra con una túnica negra, bailando en el huracán y luchando ferozmente con Lancer, se mostró completamente ante sus ojos. Es realmente desconcertante que ella pueda luchar con el mítico hijo de Dios hasta tal punto a pesar de su pequeña figura. Además, la otra parte ni siquiera es un sirviente, sino una persona viva. Una túnica negra que cubre toda su apariencia, una figura menuda y una gran fuerza que le permite luchar de frente contra un servante e incluso tener la ventaja. La emperatriz analizó los rasgos del ser de la imagen y los comparó uno por uno con la información que obtuvo de Saber. Es muy probable que sea el mago que mencionó Shishihie y que derrotó a Saber anoche. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que tengan la misma forma corporal o que estén disfrazados usando magia. Después de este análisis, la emperatriz miró con sus agudos ojos hacia la persona que estaba a su lado frunciendo el ceño y pensando. ¿Qué opinas? Estoy casi de acuerdo contigo. Shiro Kotomine dijo esto con una sonrisa, pero también había un toque de ansiedad en sus palabras. Es posible que un mago sea más fuerte que un sirviente, y los magos que pueden derrotar a los sirvientes no son raros en este mundo, pero al menos, un mago que puede incluso dejar exhausto a un sirviente como Karna debe estar al menos en la clase alta. Pero esos seres básicamente no se sentirían atraídos por esta pequeña guerra del Santo Grial. Independientemente del motivo, es muy curioso que la otra parte haya puesto sus miras en el propósito de esta guerra del Santo Grial. No puedes simplemente entrar y perder el tiempo cuando estés interesado, ¿verdad? Silbido. Parece que, dada la naturaleza de los magos, esta posibilidad no es imposible. Pero el padre Shilan realmente pensó que la posibilidad era muy pequeña. Mirando al preocupado sacerdote, la expresión de Semiramis estaba relativamente relajada, porque esa no era la única noticia que el familiar había enviado. No te impacientes, echa un vistazo a estos dos datos antes de seguir considerándolo. Mientras hablaba, la emperatriz agitó la mano y dos imágenes mágicas más aparecieron frente al sacerdote. Las dos imágenes mostraban respectivamente al gobernante, a quien originalmente planeaban matar, y a un sirviente negro. Al ver esto, el padre Kotomine levantó las cejas y la ansiedad en su rostro se disipó un poco. Porque, aunque estas imágenes no están relacionadas, todas tienen una cosa en común, es decir, los protagonistas de las imágenes están todos frente a una pequeña figura vestida con una túnica negra. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 15. Atacado. No hay duda de que los diferentes personajes en las tres imágenes diferentes están frente a la figura vestida de negro con las mismas características físicas. Naturalmente, esa información anuló la mayoría de las especulaciones de Shilan Yanfen y también alivió parte de su ansiedad. El padre Shilan respiró aliviado y sus cejas, originalmente fruncidas, no pudieron evitar relajarse. Asesino, gracias. Esta información me es muy útil. Oh. Al ver que el humor del sacerdote había mejorado, la reina asiria también puso la misma sonrisa que antes. Después de aliviar la ansiedad del maestro, Semiramis volvió su atención a las tres imágenes. Parece que las acciones del oponente no solo se dirigen a nuestro equipo rojo, y no es solo una persona, sino un grupo. Simplemente, cada uno usa magia para camuflarse. Semiramis miró fijamente a la persona en la imagen y le contó su análisis. Así es. El objetivo del enemigo probablemente sea el Santo Grial. La situación en esta guerra del Santo Grial está fuera de nuestro control. Shiro Kotomine continuó las palabras de la emperatriz. Aunque estas escenas resolvieron muchas de sus dudas, lo que le trajeron después fueron problemas aún más difíciles de afrontar. Por ejemplo, estrictamente hablando, la imagen de Ruler es la más especial en comparación con las otras dos.
Aunque la influencia del fuerte viento ha perturbado la visión de los familiares, haciendo que no puedan verse la apariencia del otro, es obvio por la figura oculta en el viento que quien contactó a Ruler no vestía esa amplia túnica negra. En otras palabras, es muy probable que la otra parte conozca a Ruler en su verdadera identidad. Esto también demuestra por qué la otra parte trató a Ruler de manera especial. En el momento en que surgió esta pregunta, Shiroko Tomine se devanó los sesos, pero no pudo encontrar una explicación razonable. Hay demasiadas dudas. Aunque se resuelvan muchas dudas, surgirán más dificultades. ¿Cómo va el progreso de la construcción del noble fantasma? No te preocupes, ya casi terminamos. Si tenemos suficientes materiales, podremos terminarlo mañana a más tardar. Después de decir eso, el par de ojos dorados se encontraron con la mirada del sacerdote, y sus ojos estaban llenos de sonrisas. ¿Por qué tienes miedo de que si te quedas en esta iglesia, el enemigo venga a ti, así que quieres esconderte en mi jardín lo antes posible? El sacerdote no prestó atención a las burlas de la emperatriz. Simplemente respiró profundamente para calmarse de nuevo y luego sonrió y dijo, al fin y al cabo, todo tiene que estar bien preparado, ¿no? Shiroko Tomine se ha estado preparando para esta guerra del Santo Grial durante muchos años, y todo lo que hace es para cumplir su anhelado deseo. Mucho antes de descubrir la fuerza que intervenía inesperadamente, Shiroko Tomine ya había planeado con sus sirvientes terminar la guerra del Santo Grial antes de lo previsto. El noble fantasma del asesino fue un movimiento realizado por sus subordinados para ganar. Cuanto antes se completara, más ventajas aportaría a su lado. Si tú lo dices entonces lo es. A Semiramis no le importó la respuesta del maestro, porque solo era una broma casual. Además, ahora mismo, completar su propio tesoro lo antes posible es de hecho su máxima prioridad. ¿Qué clase de noble fantasma tomaría tanto tiempo para construirse, y el sirviente que sostiene este noble fantasma es incluso un asesino? Parece que esta emperatriz asiria no era una asesina común ni corriente. Sin embargo, justo cuando el sacerdote continuaba analizando la situación actual basándose en la imagen del familiar, la emperatriz que estaba sentada tranquilamente a su lado cambió repentinamente su expresión. De repente, agitó su mano y la magia verde esmeralda voló a lo largo de su brazo hasta el rincón oscuro de la iglesia. Interrogación de cierre. Los pensamientos de Shiroko Tomine fueron interrumpidos por la acción de la emperatriz. Miró la pared que fue perforada por su magia, y luego miró a su sirviente con una mirada perpleja. Un ratón se coló. La emperatriz parecía seria. Ella estaba muy segura de su percepción y definitivamente no era una ilusión. Sí. En ese momento, la expresión de Shiroko Tomine también se volvió solemne, porque también creía en el juicio de su sirviente. Colocó la palma de la mano sobre su cintura. No había nada allí, pero su gesto parecía como si estuviera sosteniendo algo. ¿Puedes manejarlo? Es difícil decirlo. Está bien, bajemos y veamos. La emperatriz miró a Shilan Yanfen con sorpresa, pero no dijo nada. Uno y el mismo, saca la rueda y abandónala. La cima de la fortaleza de Yogdo Mirenia, ahí era donde se encontraba el arquero negro en ese momento. En ese momento sostenía un arco largo y contemplaba los campos a lo lejos. ¿Puedes ver claramente la posición de saber? La voz del maestro Fiore sonó en su mente. Era el canal privado entre el amo y el siervo. Puedo verlo claramente. Quirón levantó su arco largo, colocó una flecha en la cuerda y apuntó la flecha directamente hacia adelante. Apuntaba a la figura negra que luchaba ferozmente con saber en el campo. Al momento siguiente, un rayo de luz se disparó hacia el cielo, extremadamente visible en la oscuridad. ¿Qué es eso? La voz sorprendida de Fiore resonó en la mente de Quirón. Él también vio el rayo de luz y supo de un vistazo lo que era. Es un noble fantasma. Saber lo usó. Ni la situación de saber ni el poder mágico contenido en ese rayo de luz proporcionaron una respuesta. Arquero, cuento contigo para que me brindes apoyo. Cuando la voz de Fiore bajó, Quirón soltó la cuerda del arco que había estado tensada hacía mucho tiempo. Al momento siguiente, cuando se escuchó un boom sónico, una flecha cortó el aire. Esta flecha que rompió la barrera del sonido llegó al campo de batalla donde estaba Saber en un abrir y cerrar de ojos. Voló directamente hacia la espalda de la figura negra que estaba a punto de tomar el tesoro, volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 16. ¿Ganamos? Se levantó polvo y, bajo el fuerte impacto, el sonido del hierro chocando resonó por todo el desierto. Este ataque de ultra largo alcance debería haber superado las expectativas de los presentes.
Junto con el poder añadido por la velocidad, la flecha compuesta de poder mágico debería, en teoría, ser capaz de penetrar el cuerpo de la víctima antes de que ésta pudiera reaccionar. Al mismo tiempo, la espada en la mano de Saber ya estaba llena de poder mágico. Sabía que este ataque venía de su propio apoyo. Aunque este ataque provocó que capas de polvo y niebla obstruyeran su visión, no le causó ningún impacto mayor. Además, el simple hecho de estar bloqueada de la vista no impide que el ataque de Saber cubra completamente todo lo que está frente a ella. Saber agarró firmemente la empuñadura de la espada en su mano y arrojó el rayo de luz formado por la gran cantidad de poder mágico frente a él y sobre la cabeza del enemigo. Gran espada de fantasía, Balmung. El rayo de luz cayó, y en el momento en que entró en contacto con el suelo, un enorme torrente de poder mágico golpeó todo lo que tenía frente a él, y el cañón de luz de alcance ultra grande cubrió completamente al enemigo y todo lo que estaba bajo sus pies. ¿Ganó Saber? La voz de Fiore vino a mi mente nuevamente. Quirón examinó el campo de batalla con sus ojos y estaba muy seguro de que su flecha había alcanzado con precisión al atacante. Y siendo golpeado por la espalda por él mismo sin ninguna preparación, y tragándose el noble fantasma de Saber en su totalidad, teóricamente hablando, incluso si era un Servant, el resultado final debería ser al menos una lesión grave. Si no sucede nada inesperado, Quirón frunció el ceño y sus ojos vigilaron de cerca todo lo que rodeaba a Saber. No, maestro, aún no ha terminado. ¿Eh? Me vino a la mente la voz sorprendida de Fiore. Con solo escuchar el tono de su voz, pude imaginar la expresión en el rostro de la niña en ese momento. Maestro, si es posible, le recomiendo que lleve a su hermano de regreso a la fortaleza. Quirón tenía una expresión seria. Aunque él y su maestro estaban en lados opuestos uno del otro en ese momento y la otra parte no podía ver su expresión, el significado de sus palabras era claro. La siguiente batalla ya no es algo en lo que el maestro pueda intervenir. ¿Pero? Después de escuchar el consejo de Quirón, el rostro de Fiore de repente se llenó de confusión. ¿Qué pasa, hermana? ¿Qué dijo Archer? En ese momento, una voz masculina salió de su oído. La niña giró la cabeza y se encontró con la mirada inquisitiva del chico que estaba a su lado. El nombre del niño es Collesforain Eugdomilenia. También es uno de los maestros de esta guerra del Santo Grial. Él es el maestro de Black Berserker y al mismo tiempo, hermano de sangre de Fiore. Guau. Junto a Coles había una chica de cabello rosado que llevaba un vestido blanco puro como un vestido de novia, con un velo negro ondeando al viento detrás de ella. Hay un extraño cuerno de metal en la frente de la niña, y su flequillo rosado está dividido en dos por el cuerno. Debido a su longitud ligeramente mayor, es casi imposible que otros puedan ver sus ojos con claridad. También hay objetos cilíndricos de metal dorado del mismo material a ambos lados de sus orejas. La niña no pronunció ninguna palabra, solo tarareó un montón de interjecciones. Aunque parecía muy linda, lo que sostenía en su mano era en realidad un martillo de metal que era casi tan largo como su cuerpo. La chica de cabello rosado, vestida con un atuendo que no debería aparecer en tal escena, sostenía un martillo de metal que parecía muy letal. No hay duda de que la identidad de esta chica no es común. Frankenstein es el nombre de la niña, y su identidad es la de sirviente de Corles, el berserker negro. Es el monstruo sin nombre, una forma de vida artificial creada por el Dr. Victor Frankenstein en la novela de Mary Shelley. En este mundo, este Frankenstein tiene la apariencia de una chica débil. Si el propio Shuel lo viera, probablemente se sorprendería un poco. Archer dijo que Saber está en peligro ahora mismo y espera que tú y yo regresemos primero, y luego él y tu berserker seguirán brindándole apoyo. Las palabras de Caronte no eran secretas y, como hermana, Fiore habría estado preocupada por la seguridad de su hermano. Además, la misión de apoyar a Saber fue originalmente asignada a Colles y su berserker, y Fiore se unió por iniciativa propia. En ese momento ella llevaba un disfraz mágico. El dispositivo mágico en su espalda opera 4 tentáculos, lo que le permite moverse rápida e imprudentemente, y cada tentáculo es un arma poderosa. Además, con el talento mágico de Fiore, puede mostrar una fuerza asombrosa con la ayuda de este disfraz mágico. Pero frente a una batalla de nivel Servant, su fuerza no es suficiente sin importar cómo lo mires, por eso Charon le aconsejó que regresara. Pero, confío en el juicio de Archer. Al mirar al desconcertado Colles, el rostro de Fiore estaba lleno de confianza en su sirviente, y su hermano también pudo ver lo que su hermana quería expresar. En ese caso, mirando a su hermana que estaba tan seria, Colles finalmente no tuvo más opción que suspirar, y luego giró la cabeza y miró a su sirviente.
Berserker, a partir de ahora seguirás brindando apoyo solo, ¿de acuerdo? Fran asintió vigorosamente. Parecía que ella también aceptó mantener a su maestro lejos del campo de batalla. Después de ver la figura blanca pura desaparecer en la noche, Coles y su hermana comenzaron su viaje de regreso. Fue justo que en las sombras donde nadie se dio cuenta, una figura oscura pasó rápidamente. Jaja. Las manos de Saber que sostenían la empuñadura de la espada temblaron ligeramente. De repente clavó la espada en el suelo y la usó para sostener su cuerpo casi exhausto, para tratar de no parecer demasiado avergonzado. Al mismo tiempo, la gema verde incrustada en la empuñadura de la espada emitía una tenue luz verde bajo el cielo nocturno, y el poder mágico oculto en ella se canalizaba lentamente, nutriendo el cuerpo de Saber que estaba casi drenado de poder mágico. En la interminable batalla ofensiva y defensiva de ese momento, de hecho había perdido mucho de su poder mágico ante el oponente. Además, ahora que ha utilizado su noble fantasma, es comprensible que haya llegado a este estado. Mirando la tierra estéril que quedó frente a ella debido al bombardeo del noble fantasma, y la figura negra que ya no existía a su alrededor, Saber exhaló lentamente. Después de unos segundos, Saber, que se había recuperado un poco, se levantó y sacó la espada del suelo. No eligió volver a guardar el arma en la vaina que llevaba en la espalda, pero aún así no bajó la guardia. En ese momento, estaba repasando mentalmente la batalla que acababa de librarse. Debido al combate cuerpo a cuerpo, estaba bastante seguro de que el oponente no era un servant. En otras palabras, el oponente fue capaz de luchar contra un sirviente como él solo, confiando en su propio físico fuerte y sus extraordinarias artes marciales. Desde su perspectiva, él y la otra parte estaban en igualdad de condiciones. Sin embargo, precisamente porque estuvo involucrado, pudo descubrir lo extraño de esta batalla, y estaba absolutamente seguro de que el oponente no había sido derrotado. En ese momento, los ojos de Saber todavía estaban escudriñando los alrededores, e hizo todo lo posible para capturar cada movimiento en su percepción. Sin embargo, pasó un minuto y los alrededores seguían extremadamente silenciosos, como si Saber fuera el único que quedara en esa zona. ¿Te has ido? Incluso alguien tan cauteloso como Saber comenzó a dudar si la otra parte realmente se había ido. Sin embargo, justo cuando tenía este pensamiento, el sonido de un objeto cortando el aire apareció de repente detrás de él. Al mismo tiempo, cuando se disponía a intentar interceptarlo con su arma, el mismo ataque que el anterior volvió a golpearlo por detrás, en el lugar de donde provenía el sonido. Auge. Fruta azufre 8, vino uva o por ciento resbalón muerto 30 no. Saber ciertamente entendió que este ataque todavía era un ataque de apoyo de su propio arquero. Sin dudarlo, inmediatamente decidió aprovechar el impacto del bombardeo para saltar hacia adelante y distanciarse rápidamente del enemigo. Mientras volaba, finalmente tuvo la oportunidad de darse la vuelta y mirar el lugar original. Entonces, vio la espada púrpura que ya estaba a su alcance, y la capa negra que estaba completamente intacta y ni siquiera manchada con polvo. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 17. Espacio en blanco en algún lugar que nadie conoce. Aquí solo hay blanco. Mirando alrededor, no hay fin para el blanco. No hay nada en ello. Es vasto e ilimitado. Incluso el cielo está vacío. Solo hay blanco. Es realmente un espacio blanco puro. En un espacio tan blanco puro, un toque de verde resulta especialmente llamativo. Era una mujer con un vestido verde y cabello verde liso. Ella estaba acostada cómodamente en el suelo blanco con los ojos cerrados y respirando uniformemente. Parecía que todavía estaba soñando, como una bella durmiente. Pero el siguiente protagonista es otra persona. Vi que no muy lejos, una bola de energía dorada apareció de la nada en este espacio y rápidamente se condensó. Al segundo siguiente, una puerta dorada apareció de repente en ese espacio, abierta de par en par en ángulo recto, mirando hacia el suelo. Entonces, una figura gorda cayó y se estrelló contra el suelo. ¡Guau! Estallido. El hombre dejó escapar un grito de terror y su cuerpo cayó directamente al suelo. ¡Guau! No sé si fue porque la grasa en el cuerpo del hombre actuó como amortiguador, pero la puerta estaba claramente a 4 metros del suelo, pero este hombre pudo caer al suelo a tal distancia y, sin embargo, fue como si nada hubiera pasado. Se sentó y se cubrió la parte dolorida de su cuerpo mientras gritaba de dolor. Después de expulsar al hombre, la puerta dorada desapareció tan rápido como llegó. A partir de ese momento no hubo más anomalías en ese espacio. ¿Dónde está este lugar?
Gold miró el espacio blanco confundido y sintiéndose extremadamente asustado. El blanco es el tono principal de este espacio, y aparte de eso, no hay nada más en este espacio, ya sea la inmensidad ilimitada o la desolación del blanco únicamente. Poco a poco, Gold sintió una fuerte sensación de opresión y miedo a lo desconocido. Él no sabía cómo llegó aquí. Él estaba justo en ese campo, siendo secuestrado por alguien y obligado a dar la orden de usar el noble fantasma su servant. Además, la otra parte vio su miedo y le pidió que ordenara a sus sirvientes que liberaran sus tesoros para atacar a los compañeros del hombre a cambio de su vida. Para ser honesto, cuando escuchó esa petición por primera vez, Gold quedó confundido. ¿Quién es un buen compañero de equipo? Después de que el compañero de equipo haya retenido al sirviente y haya aprovechado la oportunidad para secuestrar al amo, también le pedirá al amo que ordene al sirviente usar el noble fantasma para atacar a los compañeros de equipo. Incluso Gold, que ya estaba en pánico, sintió que este hombre estaba enfermo. Pero lo hizo. Para sobrevivir, siguió directamente las instrucciones de la otra parte y le ordenó a saber que activara el noble fantasma. Su último recuerdo le decía que después de hacer todo esto, la otra parte retiró la espada de su cuello. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier otro movimiento, de repente sintió un fuerte empujón en la espalda. Gold no pudo resistir la poderosa fuerza que venía desde atrás y su cuerpo cayó al suelo. Al mismo tiempo, justo antes de que estuviera a punto de tocar el suelo, apareció de repente un canal de energía hecho completamente de oro. Luego, se hundió en la puerta dorada y fue enviado a este espacio blanco y árido. No sabía por qué la otra parte lo trajo aquí, así como tampoco sabía por qué la otra parte le pidió que le ordenara a saber que liberara el noble fantasma. Sin embargo, hay una cosa de la que Gold está muy seguro ahora, es decir, ha sido capturado por la otra parte, y este espacio blanco es la prisión donde está preso. Después de pensar en esto, el oro se desinfló por completo. Él simplemente se sentó en el suelo como si se estuviera dando por vencido. Se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a observar ese espacio. Aunque ha sido capturado y la otra parte no tiene intención de dañar más su vida, esta es la guerra del Santo Grial y la otra parte es incluso un enemigo. El oro no es tan tonto como para pensar que puede sobrevivir sano y salvo. Después de todo, si fuera él, capturaría al amo del enemigo de esta manera. Para ganar, podría optar por acabar con la vida del oponente en el acto. No podía estar preso en un espacio determinado como él mismo. Entonces solo hay una posibilidad, la otra parte tiene otros planes y necesita que él, el maestro, esté vivo. ¿Cuál podría ser el plan? El oro no se atrevió a pensar en ello. Incluso si quisieran usarlo como consumible para un ataque poderoso, era posible. Al fin y al cabo, en el mundo de los magos estas cosas realmente ocurrían. Lo más importante en este momento es encontrar formas de salvarse. Pensando en esto, Gold se levantó y caminó en una dirección determinada. Porque justo ahora, antes de aterrizar, vio una figura verde no muy lejos de él. Aunque la persona que vio estaba tendida en el suelo en ese momento y no sabía quién era la otra persona, era mejor que andar a tientas a ciegas. Sigue siendo el mismo espacio en blanco, pero esta vez está en una coordenada diferente. Como antes, la puerta dorada se abrió en el aire, vertiendo cosas nuevas en el espacio. Ella era una chica rubia que llevaba una armadura de plata en el brazo y un extraño tocado de metal plateado. La mujer, con todo su cuerpo atado con cadenas, cayó por la puerta dorada y aterrizó en el suelo. Después de aterrizar, las cadenas que originalmente estaban atadas fuertemente a su cuerpo, se rompieron con un sonido y se convirtieron en residuos de energía y desaparecieron en el aire. Juana de Arco, que había recuperado su libertad, se levantó rápidamente y miró atentamente a su alrededor. Justo ahora, ella todavía estaba peleando con el hombre que quería interrumpir la guerra del Santo Grial. El oponente era tan ágil como un fantasma y había un huracán con un enorme alcance de impacto. Además, el don mágico de las cadenas que podían bailar y esquivar en el aire la hacía gastar toda su energía solo para parar. La revelación de Juana de Arco tiene el mismo efecto extraño que la intuición, que es aún más contraria al sentido común. Sin embargo, aún así, solo aumenta el tiempo que puede resistir contra el oponente. En ese momento, ella estaba en ese espacio, lo que explicó sin palabras el resultado final. Ella perdió. Juana de Arco frunció los labios y su rostro mostró una expresión de desgana. Si fuera solo la derrota, no le provocaría esas emociones. La razón principal fue que, como persona involucrada, podía sentir claramente que el oponente se estaba conteniendo durante la pelea.
No solo la engañó sin que ella tuviera que usar toda su fuerza, sino que incluso fue capturada por él y se convirtió en prisionera. Para Juana de Arco, ese espacio blanco puro era la prisión que él utilizó para encarcelarla. Aunque estaba muy deprimido, había cosas más importantes en ese momento. Juana de Arco recuperó su lanza. Cuando la atraparon y la llevaron a este espacio, su lanza también fue arrojada aquí por la otra parte, como diciéndole invisiblemente que todas las luchas son en vano. Llamar, cuanto más lo pienso más molesto me siento. Juana de Arco respiró profundamente e intentó lo mejor que pudo calmarse. Después de todo, la situación actual no era algo que pudiera resolverse solo por sus emociones. Todavía hay un grupo de personas afuera que quieren perturbar la guerra del Santo Grial. Ella no puede simplemente sentarse allí y esperar a morir, incluso si ahora es una prisionera. No esperaba que hubiera gente así en este mundo. Caminando en ese espacio desolado sin final a la vista, el blanco que la rodeaba disipó gradualmente el aburrimiento en el corazón de Juana de Arco. Después de calmarse, comenzó a pensar en la información que tenía ahora. Ella estaba confundida por lo que escuchó de la otra parte sobre las actitudes de las facciones roja y negra hacia ella, pero como lo dijo la persona que quería interrumpir la guerra del Santo Grial, no lo creería por completo. Quería entrar en contacto personalmente con las facciones roja y negra, para ver con sus propios ojos sus verdaderas intenciones, independientemente de si podía escapar o no. En este mundo, bajo la influencia de Shul, Jeanne no fue interceptada por el lancero rojo Karna, porque aquel que se suponía que debía interceptar a Ruler ya había sido interceptado por Shul de antemano. Del mismo modo, Jeanne no fue rescatada por Black Saber y Gold por la misma razón. Juana de Arco no llegó al lugar de la ceremonia de la guerra del Santo Grial como deseaba. Fue interceptada al igual que en la novela original, pero la diferencia fue que la intercepción vino de Shurel. Y esta noche, no son solo estos tres lugares los que se ven afectados por la sinagoga. Cuando nadie se dio cuenta, la gran mano de Shul ya había envuelto invisiblemente la guerra del Santo Grial. La aparición de una figura ante los ojos de todos era señal de que el plan había comenzado a implementarse. La trama se ha desviado de su dirección original, y esta es exactamente la misma tendencia que Schwer predijo para el plan. ¿Cuál será el resultado final de todos los involucrados en esta guerra del Santo Grial? Se ha convertido en una incógnita. PS. No esperaba haber cometido un error tipográfico antes. Escribí Quirón como Caronte, hhh. Todo quedó corregido anoche. No me di cuenta del error tipográfico antes. Lo siento, lo siento. Por cierto, ya tengo ilustraciones para este volumen. Quizás los que lo leyeron rápido no esperaron a que añadiera las ilustraciones. Si no te lo dijera, quizá no lo supieras. Por último, como siempre, si hay algún problema, por favor indíquelo y lo analizaré más de cerca. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 18. El encuentro entre el gobernante y el maestro negro habían pasado más de 10 minutos y Juana de Arco todavía caminaba en un espacio que no era más que blanco. Ella está perdida. En otras palabras, en este espacio blanco puro, sin nada y con un suelo súper plano, aunque es plano, todavía existe el concepto de horizonte, como si el tamaño de este espacio fuera una réplica 1 a 1 del planeta bajo sus pies por su creador. Mirando al horizonte lejano, el corazón de Juana de Arco se llenó de impotencia ante la situación actual. No tenía idea de si la ruta que había estado recorriendo durante más de 10 minutos era una línea recta. Este espacio es muy especial. No hay nada en él, ni una sola referencia, ni siquiera sus huellas. Antes de entrar de nuevo, cuando luchaba con el enemigo, Juana de Arco aún recordaba que efectivamente había pisado barro en la batalla anterior. Lógicamente hablando, aunque ese espacio fuera efectivamente blanco, limpio y sin polvo, debería haber estado manchado por el barro de las suelas de los zapatos de una forastera como ella. Pero el resultado fue que hace un minuto, para confirmar si estaba dando vueltas en círculos. Juana de Arco se volvió para comprobar sus huellas, pero al darse la vuelta vio que el suelo estaba tan blanco como antes, sin ningún rastro de suciedad. Ella revisó las suelas de sus zapatos con incredulidad y descubrió que aún quedaba algo de barro de la pelea. La respuesta es obvia, esta es la característica de este espacio. Qué habilidad tan problemática quejarse con unas palabras como esta era una de las pocas cosas que Juana de Arco podía hacer en ese momento. Al poco tiempo, estrépito, finalmente, después de caminar durante un tiempo desconocido, Juana de Arco decidió detenerse. Edad, Biri, Sansinedad ella no podía recordar cuánto tiempo había estado allí.
Ella no sabía si era por este espacio, pero la revelación que siempre le decía la dirección había dejado de hacer ningún sonido desde que quedó atrapada en este espacio. Ella ya no podía escuchar las revelaciones de Dios. No fue hasta este momento que Esther BI56i.Uller finalmente comenzó a sentir pánico en su corazón. De repente surgió un sentimiento de impotencia, ya sea frente a ese espacio extraño sin límites o frente a la existencia que lo arrastraba a ese espacio. Ay, me pregunto si esta guerra del Santo Grial podrá terminar alguna vez en paz. Afortunadamente, las cosas no fueron tan malas como ella pensaba. La razón por la que se detuvo ahora no fue porque renunció a explorar este espacio, sino porque finalmente vio otros colores además del blanco en este espacio. Enfocó la mirada, ejerció fuerza sobre sus pies y dio un paso hacia una dirección determinada. En esa dirección, había una mujer de cabello verde tendida en el suelo, y un hombre gordo que extendía su mano hacia la otra persona. Gold se acercó a la mujer caída y examinó a la bella durmiente que yacía en el suelo. Sus ojos estaban fijados solemnemente en la mujer, o para ser más precisos, en el dibujo en el dorso de la mano de la mujer. Él reconoció ese patrón. En realidad es un sello de comando. Esta persona también es un maestro. Los sellos de mando son cristales mágicos que aparecen en el brazo o en el dorso de la mano del maestro durante la guerra del Santo Grial. Tienen poder absoluto para ordenar a los sirvientes que obedezcan, y son la marca exclusiva del amo. Además, los sellos de comando también reaccionarán con otros sellos de comando, por lo que cuando los maestros se encuentren, sentirán inmediatamente la presencia del otro, a menos que uno de ellos cierre sus propios circuitos mágicos, pero esto solo reduce la posibilidad de ser detectados. Sin embargo, esto por sí solo no es la razón del estado del oro. El sello de mando es un patrón compuesto de 3 trazos. El estilo del patrón variará dependiendo del trabajo del sirviente invocado y del campamento, pero la diferencia no será demasiado grande. En lo que respecta a esta guerra del Santo Grial, los patrones de los sellos de mando de los maestros del mismo campamento serán similares, por ejemplo, el campamento negro al que pertenece Gold. Y es por eso que la expresión de Gold es solemne en este momento. Porque también reconoció el patrón del sello de mando en el dorso de la mano de la mujer. Era el patrón de su lado negro. ¿Quién es esta mujer y por qué es la maestra del lado negro? Así es, Gold no conocía a esta persona. En su plan original, no había ninguna información sobre esta mujer en la disposición del personal. Además, recordó que cuando los maestros negros realizaron la ceremonia de invocación de sirvientes, se reunieron en la fortaleza del clan Yugdombrenia. No, había una persona que no estaba allí. El hombre se llamaba Sagara Baoma. Él no estaba presente en ese momento y no le prestaron ninguna atención en ese momento. Al pensar en esto, de repente una conjetura surgió en la mente de Gold. Es posible. Los sellos de mando fueron despojados y transferidos. Los hechizos de comando están integrados con los circuitos mágicos, que son nervios simulados en el cuerpo de un mago y un reflejo directo de las calificaciones del mago. Puede absorber poder mágico del mundo exterior y puede ser utilizado como poder mágico por los humanos. También es el órgano utilizado por los magos para convertir la fuerza vital en poder mágico. Normalmente, sirve como los nervios del mago. Por lo tanto, el acto de quitar los sellos de mando es lo mismo que quitar nervios del cuerpo. En términos de resultados, la persona cuyos nervios son despojados puede convertirse en una persona discapacitada si las cosas salen mal. Al mirar a la mujer frente a él, que obviamente no era el maestro negro, pero de hecho era el maestro negro, Gold estaba básicamente seguro de que el Sagara Baoma original estaba en gran peligro. Gold apretó los puños y miró enojado a la mujer que aún dormía a sus pies. Luego se inclinó y extendió su mano hacia la mujer. Estaba enojado porque debido a esta mujer, su equipo se quedó sin un sirviente desde el principio. Incluso si fuera un asesino, esa era la fuerza de todo un sirviente. En otras palabras, ellos, el equipo negro, eran un servant menos que el oponente desde el principio. Pero la situación actual no se puede solucionar simplemente con enojo. El oro no es tonto, incluso si mata a la mujer aquí, no servirá de nada. Él todavía está atrapado aquí. Al menos debería salir primero. Extendió la mano solo para despertar a la otra persona y ver si podía sacarle alguna información útil. Pero antes de despertarlo, Gold planeó controlarlo con magia primero. Después de todo, él era responsable de su propia seguridad. Justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, un asta de bandera apareció por el rabillo del ojo, interceptándolo y derribándolo con el brazo medio extendido.
Antes de poder reaccionar a lo que estaba sucediendo, sintió un dolor agudo en el abdomen y luego sintió que despegaba brevemente. ¿No tienes paraguas? Levántate. Paraguas, entonces por eso contactaste a esta mujer. Jeanne puso una mano en su cintura y sostenía una lanza en la otra, mirando seriamente al maestro negro arrodillado en el suelo frente a ella. Su tono no era amigable, como si estuviera interrogando a un prisionero. Sí. Bajo la mirada despectiva de Jeanne, Gold se cubrió el estómago y tembló por todas partes. Tenía miedo de que el gobernante se enojara, y también porque todavía le dolía la patada en el abdomen. En resumen, Gold ahora parece un cobarde. En verdad, era arrogante, no solo cuando se enfrentaba al jefe de la familia y al rey, sino también cuando se enfrentaba a sus sirvientes. Pero eso depende de la situación, y es cuando saber está a su lado. Ahora que su sirviente ya no está y hay un gobernante frente a él que tiene una mala actitud hacia él, Gold aún decidió ceder. No es vergüenza estar vivo. Sabía que la otra parte podría haber entendido mal algo, por lo que ignoró el dolor en su abdomen e inmediatamente informó toda la historia, lo que condujo a la escena actual. ¿De verdad? Confiaré en ti por ahora. Juana de Arco se pellizcó la barbilla, tratando de determinar si lo que decía Gold era cierto o no. Aunque ella dijo créelo por ahora, en realidad no creyó del todo lo que él dijo. Al igual que cuando se enfrentó a Shior antes, no creía fácilmente lo que decían los demás. Después de todo, la otra parte podría fácilmente agregar leña al fuego y cambiar el significado original. Ella decidiría si era cierto o falso, pero lo más importante en ese momento era salir. ¿Cómo entraste aquí? Jeanne hizo esta pregunta inconscientemente. Ella fue capturada por ese hombre, entonces ¿por qué estaban estos dos maestros aquí? Después de hacer esta pregunta, Juana de Arco se sintió un poco arrepentida. ¿Qué significa cómo entraste aquí? A mí me capturaron y me trajeron, así que lo más probable es que estos dos maestros también fueran capturados. ¿Podría ser que vinieron por su cuenta? Como era de esperar, Jeanne vio una expresión en el rostro de Gold que parecía decir ¿estás bromeando? Aunque se sentía un poco avergonzada por la situación, Juana de Arco se obligó a permanecer seria. Finalmente, Gold contó toda la historia de cómo fue atacado y luego vinculado a este espacio. Mientras Juana de Arco escuchaba la historia de Gold, su expresión se volvía cada vez más fea. Por supuesto que Gold notó la condición del gobernante, pero no se atrevió a decirlo o preguntar. Simplemente le contó a Jeanne todo lo que sabía. Efectivamente, ese grupo de personas vino aquí para interrumpir la guerra del Santo Grial. Después de escuchar la descripción que Gold hizo del atacante, Juana de Arco estaba segura de que la persona con la que Gold se encontró era exactamente la misma que el hombre de negro que vio peleando contra Lancer, y ese hombre de negro era del mismo tamaño que el hombre que la trajo aquí. 3 personas idénticas aparecieron en 3 lugares al mismo tiempo, y todas pudieron luchar de frente contra los sirvientes. Para ser honesto, si Jeanne no fuera una gobernante que podía ver directamente a través de los verdaderos nombres de los sirvientes y las identidades de sus amos, habría pensado que en esta lucha, que originalmente era entre las fuerzas rojas y negras, además de ella, Rulra, también había un sirviente que fue convocado ilegalmente. Después de todo, aparte de un poderoso mago, el único que puede alcanzar este nivel es un sirviente. Gracias a la inteligencia de Gold, Juana de Arco ha confirmado por completo que en esta ya inusual guerra del Santo Grial, ha surgido una fuerza que interviene y pretende perturbar la guerra del Santo Grial. Bueno, tras llegar a esta conclusión, Juana de Arco respiró profundamente. Ella se sentía cansada. ¿Cómo pudo una guerra del Santo Grial tan buena tener tantos eventos inesperados? ¿Pero qué pasa si está cansada? No tenía aún que encontrar una forma de salir. ¿De verdad iba a quedarse allí durante un tiempo desconocido esperando a que esa persona la dejara salir? Sin mencionar si la otra parte lo liberará o no, incluso si realmente les permitieran liberarlo, la guerra del Santo Grial probablemente habría sido destruida por ellos. ¿Hay alguna forma de que pueda salir? Juana de Arco, que había recuperado el ánimo, volvió a preguntarle a Gold esta misma pregunta, que era también la que más la preocupaba en ese momento. ¿Crees que todavía estaría aquí si pudiera hacer lo que quisiera? Quiero decir, ¿tienes alguna idea? Esta pregunta retórica casi ahogó a Jeanne, pero afortunadamente no era eso lo que quería decir. No. El oro era muy honesto. Él también quería salir, pero realmente no tenía salida y ni siquiera tenía una idea factible. Pero, Gold cambió de tema y miró a la mujer detrás de Juana de Arco, que todavía estaba durmiendo en el suelo. Puedes intentar despertarla y ver si puedes obtener alguna información útil.
Ese era mi plan original ahora mismo, pero se interrumpió debido a tu malentendido. En ese momento, Gold todavía sentía un dolor sordo en el abdomen donde recibió la patada. Esa patada fue bastante fuerte. No lo dijo en voz alta, sino que se quejó en su corazón. Esta es la única manera. Originalmente Joan no quería hacer esto. Después de todo, la otra parte probablemente fue capturada por esas personas, y él estaba durmiendo tan pacíficamente. Se estimó que probablemente resultó herido por lo que esas personas le hicieron. No quería molestar a los heridos, pero no tenía más remedio que hacerlo dada la situación actual. Justo cuando estaba a punto de despertar a la mujer, el pasaje dorado que la trajo a ese espacio apareció de repente nuevamente muy por encima de ellos. Eso es todo. Mirando el canal de atributos, Gold habló primero. La puerta que nos trajo aquí Juana de Arco, continuó lo que dijo la otra parte. Ella recordó que la otra parte la arrojó a ese pasaje y llegó aquí. Aunque no saben por qué apareció este pasaje aquí y qué hay al otro lado de la puerta, en este momento, este pasaje abierto temporalmente es su única oportunidad de salir. Ella no quiere dejar pasar esta oportunidad. De repente, Juana de Arco pesó a la mujer, calculó el peso de Gold y luego calculó la altura de la puerta desde el suelo. Debería funcionar. Sin embargo, como si supiera lo que la señorita Ruler estaba pensando en ese momento, el pasaje no le dio la oportunidad de llevar a cabo su plan. Porque lo que vino después fue la multitud que salió de ese pasaje. Sí, un grupo de personas, 5 en total. Todos perdieron el conocimiento y cayeron del pasillo como frijoles, golpeando el suelo directamente. Jeanne no tuvo tiempo de pensar en nada más, cambió su plan y acogió a todas estas personas de manera segura. Cuando terminó todo esto, el pasaje, su única esperanza de salir de allí, ya había desaparecido por completo. Al mismo tiempo, en una habitación oscura en algún lugar. El lugar estaba lleno de humo y parecía que había algún tipo de ingrediente medicinal mezclado en él. Shiwer analizó en silencio la materia extraña mezclada en el aire, sus ojos dorados observaban con calma a las dos personas que estaban en alerta máxima en la puerta rota. No esperaba que la rata entrara aquí a escondidas. La reina de Asiria, Semiramis, se paró frente al padre Kotomine con una expresión solemne. Miró con cautela a la única persona que quedaba en la habitación y dijo eso. Aunque sus palabras estaban llenas de sarcasmo hacia el invitado no invitado, el sudor frío en su frente ya mostraba sus verdaderos pensamientos en ese momento. Volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 19. Provocar a todos. Después de que Semiramis pronunció esas palabras insultantes, los tres no hicieron ningún ruido nuevo en el juego. Ya sea Shiwer parado en el centro de la habitación, o el amo y el sirviente parados en la puerta de la habitación. Semiramis y Shirou Kotomine desconfiaban de Shmuel y no se atrevían a actuar precipitadamente. Porque cuando realmente se enfrentaron a Shmuel, se dieron cuenta de la brecha de fuerza entre los dos lados. En cuanto a Shmuel, miró a las dos personas en la puerta con calma, sin ninguna sorpresa por ser descubierto después de colarse. Su mirada solo se quedó en Kotomine Shiro por unos segundos antes de girarse y fijarse en el asesino rojo. Mientras Shul y la emperatriz se miraban, Shirou Kotomine también aprovechó esta oportunidad para escanear toda la habitación. Aparte del intruso, no había nadie más en la habitación, y los 5 maestros rojos que había colocado aquí antes también se habían ido a algún lugar desconocido. Todavía recordaba el residuo de energía dorada en la habitación que no se había disipado por completo cuando abrió la puerta. Entonces la respuesta es obvia. Parece que los otros maestros que originalmente estaban en esta habitación fueron retirados por esta persona usando magia. No hay rastros de sangre, ni olor a sangre en el aire. Además, el poder mágico no se ha interrumpido. Se puede concluir que los 5 maestros al menos siguen con vida. Shirou Kotomine todavía tiene una forma de contactar a otros Crimson Servants. Hace apenas unos segundos, después de descubrir que varios maestros habían desaparecido, rápidamente se puso en contacto con los demás sirvientes que había dispuesto que se quedaran afuera. Originalmente pensó que el oponente eliminaría directamente a los 5 maestros y obligaría a todas las demás combinaciones del equipo rojo, excepto a él, Assassin y Saber, que actuaban solos afuera, a retirarse. Este método de eliminar 5 enemigos a la vez era muy atractivo. Sin embargo, lo que no esperaba fue que después de contactar a aquellos sirvientes, recibió la noticia de que todos los amos estaban vivos. Luego compartió esta información con la emperatriz que estaba parada frente a él y confrontando al intruso a través de chat privado.
Tengo que decir que esta función de canal de chat privado entre maestros y sirvientes es muy útil. Incluso cuando se enfrentan a enemigos, pueden compartir información en cualquier momento sin preocuparse de ser monitoreados. Semiramis había querido aprovechar el enfrentamiento para discutir la siguiente estrategia con la identidad, por la misma razón que antes, porque no fue hasta que se enfrentó a este intruso que se dio cuenta vagamente de la brecha de fuerza. Ella no estaba en todo su poder en ese momento, y su noble fantasma aún no estaba completo. Si pelearan así, ella no sería capaz de protegerse a sí misma, y mucho menos a su propio maestro. Justo cuando estaba a punto de transmitirle esta idea al padre Kotomine, un rayo de luz roja apareció de repente, seguido de una ráfaga de aire caliente abrasador en su rostro. Auge. Shiul no se movió, simplemente se quedó allí, mirándolos a ambos. La charla entre el amo y el sirviente fue detectada por Shiul desde el principio. Esta función es, después de todo, una especie de magia, o en otras palabras, una habilidad. Es que a él no le importaba. Al fin y al cabo, ya se había imaginado lo que podía pensar la otra parte. A través del capítulo susurrante, captó directamente toda la información de todos los participantes en esta guerra del Santo Grial. No importaba lo que la otra parte pudiera inventar, él tenía un plan de respuesta. Y al final de cuentas, la razón por la que no ha tomado ninguna acción hasta ahora es porque su misión ya se cumplió hace mucho tiempo. Así es, este Shiul también es un clon, y su misión es capturar a todos los maestros rojos estacionados aquí. Su misión ha sido completada, pero Semiramis y su maestro Shirou Kotomine no estaban entre los objetivos de esta misión. Como pensaba, cuando pudiera completar la misión, usaría teletransporte y se iría en lugar de esperar a que llegara la otra parte. Por supuesto, que no le importe no significa que no le importe. No importa que, Shuer nunca toleraría tal comportamiento de discutir cómo tratar con él frente a él, y como clon de Shuer, naturalmente haría lo mismo. Entonces, se mudó. Abre el código falso glorioso cazador de fantasmas, la energía roja se reunió instantáneamente y se condensó en sus manos. La bola de energía originalmente pequeña se condensó en un enorme hacha de batalla de doble filo que era mucho más alta que él en un abrir y cerrar de ojos. Durante este proceso, Shul ya había dejado su puesto original. En algún momento, un par de dispositivos de propulsión aparecieron en ambos lados de su cuerpo, y una energía roja brotó de la boca de los dispositivos de propulsión. La poderosa energía cinética lo llevó a él y al hacha gigante en su mano hacia el asesino rojo. Auge. El fuerte sismo tuvo su epicentro en la iglesia y se irradió a los alrededores de la localidad. Debido a que la iglesia está ubicada en la zona central de la ciudad, con innumerables casas de residentes comunes cerca, la fuerte vibración despertó a la mayoría de los residentes que no dormían profundamente. En innumerables casas había luces encendidas y la gente común abría las ventanas de sus dormitorios y miraba hacia afuera para ver qué estaba sucediendo afuera. Algunos de ellos salieron corriendo a la calle en pijama porque pensaron que había un terremoto. ¿Qué pasó? ¿Hay un terremoto? No lo sé, yo también acabo de despertar. En ese momento se escucharon conversaciones similares entre diferentes residentes. Este pequeño pueblo, que se suponía que estaría dormido, poco a poco se volvió animado gracias a este accidente. Debido a los ruidos fuertes, más personas se despertaron y se unieron a la conversación. Y es en esta situación que todo aquel que esté despierto será testigo de una escena que nunca olvidará en unos segundos. La escena donde la iglesia, que originalmente estaba ubicada en lo alto de la ciudad, fue completamente envuelta por las llamas que se elevaban desde el suelo. El ruido que hizo el número 3 fue bastante fuerte. El clon no. Uno suspiró mientras miraba las llamas rojas en el cielo, sus pupilas se encogían constantemente. En ese momento, el número 1 estaba sentado solo en la rama más alta de un árbol alto, mirando el paisaje a lo lejos. A su izquierda había una llanura cerca de la carretera devastada por el huracán. Allí estaba la fuente del fuerte viento. Una figura negra sostenía una enorme lanza plateada y luchaba ferozmente con el lancero rojo. El terreno quedó devastado por la pelea entre ambos. Había innumerables agujeros de todos los tamaños en el suelo, algunos causados por bombardeos de energía, algunos vaporizados por la alta temperatura y algunos simplemente causados por armas. A la derecha, había un rango de destrucción relativamente menor y menos ruido de la batalla ofensiva y defensiva entre el espadachín negro y el espadachín plateado. Sus habilidades con la espada eran completamente opuestas.
La espada gigante púrpura y la espada plateada de 2 manos siguieron chocando, y las consecuencias de la batalla entre las dos también dejaron el suelo cercano cubierto de marcas de espadas. Bueno, el número 4 y el número 5 no se quedan muy atrás. El número 1 pudo ver todas estas escenas. En ese momento, él estaba sentado en la rama de un árbol y disfrutaba de una vida pacífica, mientras sus clones en otros lugares estaban en graves dificultades. Se puede decir que los estilos de pintura estaban en 2 extremos completamente. Y justo cuando estaba tan tranquilo, una voz vino detrás de él. Recordatorio: en lugar de simplemente sentarte allí y quejarte de que otros clones pelean, déjame darte algo que hacer. Shul, que acababa de salir del pasaje dorado, escuchó de inmediato lo que el número 1 acababa de decir. Al oír esto, no tuvo ningún pensamiento, pero silenciosamente recuperó el registro del N1 y comenzó a buscar en su memoria. A diferencia de los clones anteriores que imitaron pobremente al emperador Kekeke, la razón por la que Shuel sabía lo que los clones estaban experimentando en cualquier momento era en última instancia debido al simple hecho de que las acciones de los clones estaban todas controladas por él. Y es precisamente por esta situación que cada vez que hay un avatar, necesita dedicar energía a controlarlo. Aunque no tenía miedo al consumo de energía, era natural que este estado también ocupara su limitada memoria. Pero ahora, este tipo de limitación ha sido resuelta por Shuer. La actualización anterior del sistema le trajo la posibilidad de fortalecer su equipo a la versión original. Aunque el número de mejoras era limitado y el método para obtenerlas era difícil, el resultado fue satisfactorio. Y el resultado que obtuvo fue el número 1 frente a él. La primera arma mejorada es el Emperador Keke, que es la más útil y tiene la habilidad auxiliar más fuerte para Shuer. Y estos llamados clones 1, 2, 3 y 4 en realidad provienen del poder original del Emperador Keke, las 8 balas, por lo que esos clones, en cierto sentido, también son Shul el mismo. Son los yo pasados de Shul. Después de ser convocados por Shul, también tienen su propia conciencia y memoria, y pueden usar todas las habilidades de Shul excepto el Emperador Keke y el sistema. Además, ya no ocupará su limitada memoria. Por supuesto, aunque Kekedi se ha convertido en el valor original, los datos de la versión réplica que Shuer alguna vez usó no se han eliminado. Por el contrario, siempre que quisiera, podía utilizar tanto la versión original como la versión réplica al mismo tiempo. ¡Guau! ¿Cómo es que tengo ganas de venir aquí a ver el programa? ¿Cómo va el número 2? Número 1 es el primer clon creado por Shuer usando el Emperador Keke completo, y este nombre clave proviene de esto. El número 2 que mencionó es naturalmente el significado literal. Al no. 2 la Shul le dio la tarea de registrar el capítulo susurrante. Debido a que la habilidad del capítulo susurrante requería demasiado poder computacional, dejó que el número 2 lo usara en su nombre para reducir su carga. Fue precisamente por esta decisión que el No 2 se convirtió en el encargado de inteligencia en la sinagoga grupo. Ahora la única tarea del número 2 es mantenerse a salvo en el espacio independiente del mundo que Shuel creó específicamente para él y brindarles un flujo constante de la información más reciente. El progreso del análisis mundial es del 50,01%. Si bien el progreso desde nuestra llegada a este mundo es impresionante, el ritmo de crecimiento también es muy lento. Pero con este nivel de progreso, la información que podemos recopilar es suficiente para lidiar con todos los involucrados en esta guerra del Santo Grial. Justo cuando el número 1 le preguntó a Shuer en tono de broma, el número 2 del que estaba hablando tomó el control. El número 1 no dijo nada, pero después de escuchar el análisis del número 2, también dio sus propias ideas. Solo llevamos un día en este mundo, así que no hay necesidad de apresurar el análisis del capítulo susurrante. Y como dijiste, la información existente nos basta para completar esta guerra del Santo Grial. El número 1 dijo esto, y era obvio que esta frase estaba destinada a una determinada persona detrás de él. Refutación: mi propósito al venir a este mundo no fue solo luchar en la guerra del Santo Grial. De todos modos, soy yo mismo, así que no hay necesidad de usar el tono ex machina que se usa para esconderse cuando uno se enfrenta a él. Sin embargo, debido a que ya estaba acostumbrado en los 2 primeros mundos, Shuer también había registrado esta cosa como la opción predeterminada. Es todo culpa mía. No uses ese tono de ex machina. Era solo para disimularlo. Aunque el número 1 se quejó de esta manera, la expresión de su rostro no cambió mucho. Aunque los ex machinas no carecían de la capacidad de expresar emociones, esta era la situación predeterminada en la mayoría de los casos.
Originalmente, desde que nos convertimos en ex machinas, nuestro conocimiento de nosotros mismos solo puede basarse en nuestra única autoconciencia. Dicho esto, el número 1 voló lentamente desde la rama en la que estaba sentado y se quedó cara a cara con Shuel detrás de él. Si continúas así, ¿no te preocupa que poco a poco pierdas tu naturaleza humana? Shiver miró con calma el número 1 que tenía delante. No le sorprendieron en absoluto las palabras del número 1, porque quien dijo esas palabras era él mismo, su yo más joven. Por extraño que parezca, se convirtió en un ex machina por la naturaleza de viajar, por lo que, teóricamente hablando, el tiempo más largo debería ser desde el principio cuando se convirtió en un ex machina. Pero cuando usó las 8 balas completas para crear su primer clon, invocó su vida pasada, su yo más joven. Aunque su cuerpo seguía siendo el mismo ex machina que él, sus recuerdos y personalidad le eran familiares, su antiguo yo. Esta es también la razón por la que el No 1 es un poco diferente de otros clones. Refutación: la probabilidad de que esto suceda es solo del 0%. Eres igual que yo, deberías entenderlo. Shiver respondió la pregunta palabra por palabra, como siempre, sin altibajos emocionales. Sí, yo soy tú y tú eres yo. Claro que sé quién soy. El número 1 es Shiver cuando era joven, pero de hecho, la personalidad de Shiver no ha cambiado mucho desde la infancia hasta la edad adulta, y su personalidad ahora es la misma que en ese entonces. Por lo tanto, era natural que Shiver supiera lo que número 1 estaba pensando en ese momento. Eso es, recordatorio: esto no es excusa para que seas perezoso y cambies de tema cuando te pillen. Ahora que has terminado tu trabajo, ve y ayuda al número 3 a terminarlo. Después de decir eso, Shiver agarró al número 1 por la nuca y lo arrojó al pasaje dorado que acababa de abrirse cerca. Shul naturalmente sabía lo que sucedió en el lado del No 3, aunque no estaba preocupado por los diversos problemas que surgirían si la llamada Guerra del Santo Grial fuera conocida por la gente común. Él solo quería divertirse luchando y recolectando tesoros. El propósito de permitir que el No 1 pasara era simplemente para permitirle proteger a la gente común de ser afectada por el ruido causado por el No 3. Después de lidiar con el asunto del No 1, Shuel miró al No Hirió X4 que estaba peleando con Crimson Lancer, y al No 5 que estaba peleando con Black Saber. Pregunta No 7, ¿cómo va el progreso? Infiltración exitosa. Después de confirmar el progreso del No 7, Shiver se dio la vuelta y voló hacia el pasaje. En un pasillo de la fortaleza de Yodomilenia. El número 7 dejó de lado su atención en el canal y miró fríamente a las personas frente a él. La multitud estaba repleta de gente que sostenía herramientas de hierro. Aunque eran de diferente género, tenían apariencias más o menos similares. Son formas de vida artificiales creadas mediante alquimia, comúnmente conocidas como homúnculos. Son la fuerza de combate básica del clan Yugdomilenilla en la Guerra del Santo Grial, y también son baterías que proporcionan poder mágico a los sirvientes en lugar del maestro. Normalmente también son el personal logístico de esta guerra. En la fortaleza del clan Yugdomilenia, estos androides están presentes en todas las posiciones, y los guardias están naturalmente incluidos. Después de todo, solo hay 7 sirvientes y no tienen tiempo para ocuparse de todos los aspectos. En estos momentos, estos androides juegan un papel auxiliar muy bueno. Aunque son vulnerables a los sirvientes, su papel no es solo el de luchar. El suelo bajo los pies del número 7 estaba densamente cubierto de extremidades rotas y restos de androides, y a su alrededor había un grupo de androides de espaldas a él, vestidos de la misma manera y con aspecto de esos androides. La diferencia es que este grupo de androides dirigió sus armas hacia sus compañeros. Las armas y la ropa estaban cubiertas con la sangre de los androides. Parecía que los cadáveres en el suelo bajo los pies del número 7 eran producto de este drama de lucha interna. Y el No 7, el instigador de todo esto, simplemente miró a la multitud reunida en el pasillo, calculó aproximadamente el número de personas, y entonces el dispositivo sobre su cabeza, que había sido desplegado hace mucho tiempo, comenzó a funcionar nuevamente. De repente, todo el pasillo se llenó de una música agradable. Introducción del clásico falso clásico solo de Pohun Songs 3, volumen 3. Maquinaria y el Santo Grial. Capítulo 20. A fuego. El sonido de pasos complejos continuó escuchándose en varios lugares de la fortaleza. Desde que sonó la alarma de invasión hace 3 minutos, los guardias estacionados en esta robusta fortaleza han estado rodeando continuamente la posición enemiga.
esta fortaleza perteneciente al clan Yodomirenia es la posición perfecta para que el lado negro resista la ofensiva del lado rojo en esta guerra del Santo Grial. También es su única y más segura fortaleza en esta guerra del Santo Grial de 7 días. Por lo tanto, en circunstancias normales, esta fortaleza no solo cuenta con una serie de familiares que monitorean el territorio desde el exterior, sino también innumerables guardias estacionados en el interior, así como marionetas almacenadas temporalmente en el almacén para su uso en batallas a gran escala. También tiene otros 6 sirvientes negros excepto Assassin. Teóricamente hablando, en esta situación, es concebible lo difícil que sería capturar esta fortaleza. Incluso Assassin, que es bueno en la infiltración y el asesinato, no puede lidiar con el asedio de múltiples sirvientes solo. Sin embargo, esta noche, después de que todos los servants fueron convocados y la primera noche de la Guerra del Santo Grial comenzó oficialmente, esta fortaleza fue atacada más allá de las expectativas de todos. Otro grupo de guardias androides corrió hacia el lugar de la batalla. Cuando pasaron la siguiente esquina, efectivamente se encontraron con una chica de cabello rosa que vestía con un estilo muy caballeroso. Al ver lo apresurados que estaban, la niña detuvo a uno de ellos. «Oh, ¿hay un intruso?» «Sí, maestro jinete. Oye, ¿en serio? ¿Necesitas ayuda?» El jinete mencionado por el guardia no mostró mucha sorpresa ante la aparición del intruso en la fortaleza, y la chica preguntó a los 2 guardias sin pensar si necesitaban su ayuda. Cuando dijo esto, Ryder tenía una sonrisa amistosa en su rostro. «Si no es mucha molestia, por favor». Los sonidos de gritos y matanzas eran interminables. Habían pasado varios minutos desde que el número 7 se coló y usó a la Pohun Songs 3 para controlar a los androides dentro del alcance y hacer que giraran sus espadas contra sus compatriotas. La sangre y la carne de los androides ya habían cubierto casi todos los pasillos. El número 7 estaba en el centro del grupo controlado de androides, y él y sus guardias avanzaban hacia el área central de la fortaleza. Con la mejora de Pohun Songs 3, las capacidades de combate generales de los androides bajo el número 7 son más fuertes que las originales en todos los aspectos. Además, en este pequeño pasillo no hay espacio para que los títeres luchen. Por eso puede seguir adelante sin tener que hacer nada, simplemente tocando su música entre la multitud. Las acciones del No. 7 en este momento son todas con el propósito de completar la misión, y esta infiltración masiva también es para atraer al objetivo. En ese momento, llevaba una túnica negra suelta sin ninguna parte de su cuerpo expuesta. Era especialmente visible entre el grupo de androides con uniformes blancos. ¿Qué agencia vendrá? El número 7 era tan curioso porque su misión no era apuntar a ningún sirviente específico. Shul solo le pidió que peleara contra el primer sirviente que conoció. Para decirlo sin rodeos, quien llegue primero será golpeado. Uno va y viene, un par viene y un par se va, y si hay 3, pronto llegará un nuevo Shuer para ayudar. Tal como dijo el número 1 antes, esta noche aún no es el final, y tanto el lado rojo como el negro tienen nobles fantasmas que requieren tiempo para prepararse y completarse. Tal como dijo Shul cuando conversó con el No. 1, su objetivo son todos estos sirvientes, de lo contrario, Red Saber debería haber abandonado el escenario anoche. El ruido que hice debería haber sido muy fuerte, pero ¿por qué el sirviente negro no ha hecho ningún movimiento durante tanto tiempo? El número 7 comprendió muy bien la vigilancia de Black, pero estaba un poco desconcertado por el hecho de que ningún sirviente había venido a saludarlo durante tanto tiempo. Afortunadamente, el tiempo de espera no fue largo. Justo cuando el número 7 tuvo este pensamiento, una figura rosada salió corriendo de la multitud de personas artificiales. El hombre blandió la espada que llevaba en la cintura y se movió libremente entre la gente artificial controlada. Cada golpe de la espada en su mano le quitaría la vida a una persona artificial. Ryder respondió a la petición del androide y vino a ayudar. Naturalmente, número 7 había detectado los movimientos de este sirviente antes de que se uniera al campo de batalla, y sus ojos siguieron atentamente a la figura rosada que bailaba entre la multitud. Después de unos segundos, como si finalmente notara al número 7, la existencia más visible y única, Ryder inmediatamente apuntó su punta de lanza hacia este último y cargó hacia él. Mirando la punta de la espada dirigiéndose directamente a su rostro, Shuer se giró ligeramente hacia un lado y evitó fácilmente el segundo ataque de Ryder. ¿Entonces tú eres el intruso? Al ver que el ataque falló, Ryder no se desanimó. Sin embargo, como estaba intentando realizar un ataque sorpresa al número 7, ahora estaba rodeado por el enemigo.
Los androides controlados que lo rodeaban también apuntaron sus armas hacia Ryder. Sin embargo, la gente común no puede amenazar a los sirvientes, y lo mismo ocurre con estos androides. Con solo unos simples movimientos de espada, Ryder derribó todas las armas que le arrojaron, y luego barrió horizontalmente para despejar el espacio a su alrededor y luego atacó al número 7 nuevamente. Todo esto ocurrió en apenas unos segundos, pero para el número 7, que era el clon de Shuer, todavía no fue suficiente. Ante este segundo ataque, el dispositivo sobre la cabeza del No 7 lanzó un momento de luz. Buscar Astolfo, uno de los 12 paladines de Carlomagno, es hijo del rey Otón de Inglaterra y el jinete del lado negro en esta guerra del Santo Grial. Su noble fantasmes, el número 7 esquivó nuevamente el ataque de Ryder y reportó la información del oponente en detalle mientras esquivaba. Sin embargo, el jinete negro llamado Astolfo parecía bastante emocionado de que su identidad fuera expuesta, lo que era realmente desconcertante. Ah, me reconociste enseguida. Habiendo aprendido de la lección anterior, después de que No. 7 esquivó su ataque, Ryder ya no usó demasiada fuerza y corrió demasiado lejos, quedando así rodeado por el enemigo. Había excitación en su tono y no consideró por qué la otra parte conocía su información. ¿Significa que soy tan famoso que puedes reconocerme con solo mirarme a la cara? Número 7 no respondió a la petición de Ryder, sino que simplemente esquivó los ataques del oponente en silencio y, a medida que pasaba el tiempo, el dispositivo sobre su cabeza se volvió cada vez más brillante. En ese momento, la hermosa música que originalmente llenaba todo el pasillo cambió repentinamente de estilo, y un ritmo fuerte y explosivo reemplazó inmediatamente el suave ritmo original. Antes de que Ryder pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su mano que estaba a punto de apuñalar al oponente con el arma había sido agarrada por la muñeca del oponente en algún momento, y el oponente lo apartó deliberadamente, acortando rápidamente la distancia entre los dos. No es bueno. Cuando Ryder se dio cuenta del peligro e intentó apartar el brazo, ya era demasiado tarde. Rondó, en un instante, una poderosa onda de sonido irradió desde el número 7, barriendo el cuerpo de Ryder y todos en el pasillo. Estallido.